Extienden el estado de emergencia en Perú. El gobierno decretó que a partir de hoy y durante 30 días la medida también se aplicará a las regiones de Lima y Cusco. El objetivo es controlar las protestas que han dejado 49 personas muertas. En el marco del aniversario número 31 de los acuerdos de paz en El Salvador, cientos de personas salieron a las calles para rechazar varias medidas del presidente Nayib Bukele, como el régimen de excepción que ha provocado detenciones arbitrarias y sus aspiraciones de un segundo mandato. A 30 aumentó el número de muertos por los ataques del sábado en la ciudad ucraniana de Dnipro. El presidente Volodymyr Zelensky dijo que continúan las labores de rescate y que otras 30 personas se encuentran desaparecidas. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Comenzamos en Perú. Entró en vigor el estado de emergencia decretado este sábado por el gobierno y extendido hacia otras regiones del país. La decisión se debe a las manifestaciones que no se debilitan desde la destitución del presidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre y que hasta el momento han dejado 49 personas muertas. Con esta medida se autoriza al ejército a intervenir para mantener el orden durante 30 días. Nuestro corresponsal Francisco Zacarías se fue hasta la ciudad de Puno, en el sur de la frontera con Bolivia, donde justamente empezó el estado de emergencia. La región Puno se alista a entrar en toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana del día siguiente. La medida regirá durante 10 días. Las fuerzas de seguridad patrullarán las calles y se ha ordenado que la población se mantenga en sus casas. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte también declaró el estado de emergencia durante 30 días en Lima, Callao, Puno, Cusco y otras provincias del país. El estado de emergencia busca frenar las marchas de protesta y el viaje a Lima de miles de manifestantes que tienen previsto realizar contra la presidenta Dina Boluarte y el Congreso. Ellos también exigen el adelanto de elecciones para este año y una nueva constitución. Hoy, Puno y Juliaca, su principal ciudad, que son el corazón de las protestas, se encuentran en tensa calma debido a que los manifestantes dieron una tregua para que la población se abastezca de alimentos, pero el transporte público es restringido por la presencia de bloqueos. Precisamente la Sociedad Peruana de Hidrocarburos ha revelado que las regiones del sur del Perú se verán afectadas por el desabastecimiento de combustibles debido al bloqueo de carreteras. Al respecto, la Superintendencia de Transportes señaló que hay más de 120 puntos de tránsito interrumpidos, 19 vías nacionales afectadas que impactan negativamente a 11 regiones, siendo Cusco y Puno las más perjudicadas. Mientras tanto, en Lima, así como en otras ciudades del sur del Perú, se realizaron misas por los fallecidos durante las jornadas de protesta. Vamos a Brasil. Tras el intento golpista sucedido el pasado 8 de enero en Brasilia, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva se ha visto fortalecido luego de encontrar respaldo en la institucionalidad brasileña, la población civil e incluso la comunidad internacional. Mientras tanto, las investigaciones en contra del expresidente Bolsonaro aumentan y su imagen se ve fuertemente afectada. Veamos el análisis de Andrés Triviño. Lula estaría sacando provecho de los bochornosos sucesos del pasado 8 de enero. Desde que empezaron las investigaciones de los hechos, todo parece fortalecer al recién posesionado presidente. Claro está que el bolsonarismo después del 8 de enero se ha puesto en una situación bastante difícil, incluso en el ámbito político, personas políticas, ¿no? han tratado de marcarse como en contra de lo que ha sucedido. La rápida actuación de las autoridades logró que los ataques vandálicos a las sedes del Congreso, la Corte Suprema y la Presidencia fueran controlados en menos de 5 horas. Un hecho que produjo que miles de personas salieran a las calles de todo el país a manifestarse en contra del asalto, incluyendo la participación de representantes estatales y legisladores de todos los sectores políticos. La firma Datafolha señaló que el 93% de los brasileños condenan los ataques, mientras que un 55% considera que Bolsonaro estuvo involucrado en los hechos. A nivel internacional, organizaciones como la ONU y la Unión Europea expresaron su apoyo a Lula. Incluso líderes conservadores que han apoyado a Bolsonaro, como el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el expresidente colombiano Álvaro Uribe, hicieron un llamado a respetar la democracia. Parece ser que la extrema derecha en las Américas, ¿no? Pues va perdiendo fuerza en el sentido de que tuvimos a Trump en Estados Unidos que ha salido del poder y además de eso, pues
está ahí también enfrentándose a la justicia en Estados Unidos, y vemos en otros países de América Latina la extrema derecha pues perdiendo su espacio político, ¿no? Las investigaciones en contra de Bolsonaro continúan y más de 1.800 personas han sido detenidas, entre ellas Anderson Torres, quien sirvió al exmandatario como su ministro de Justicia, una ficha clave que podría empeorar la situación para Bolsonaro. Organizaciones de la sociedad civil y de diferentes comunidades de El Salvador salieron a las calles de San Salvador para conmemorar el aniversario de los acuerdos de paz de 1992 que terminaron con 12 años de un conflicto armado que dejó más de 75,000 víctimas en ese país centroamericano. Los manifestantes también rechazaron el régimen de excepción que impuso el presidente Nayib Bukele para controlar a las pandillas y su intención de correr en las presidenciales de 2024. La paz vuelve al debate. Organizaciones de derechos humanos, víctimas de la guerra, grupos opositores y exguerrilleros conmemoraron el 31 aniversario de la firma de los acuerdos de paz que terminaron con la guerra civil salvadoreña de los años 80. Un aniversario sin actos oficiales, ya que el gobierno de Nayib Bukele no reconoce la fecha por diferencias políticas. Ya que es un insulto manifestar que los acuerdos de paz fueron una farsa cuando miles de personas murieron, fallecieron y existe impunidad en este país de muchos casos que se dieron. Los manifestantes rechazaron la intención de reelección presidencial de Bukele en 2024 y la imposición de un régimen de excepción que, según cifras oficiales, ha dejado más de 60,000 detenciones criticadas por organismos de derechos humanos. Expresarme por las injusticias que se están dando, más que todo por la captura de gente inocente, pues porque sin antecedentes penales, sin antecedentes policiales. No creemos en el hecho que justifican la Fiscalía y el mismo gobierno de que es procurar justicia. Este no es un hecho de procurar justicia. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la verdadera intención de estos hechos? Es claramente un ataque y una venganza política contra nuestros territorios organizados. Los denominados Acuerdos de Paz de Chapultepec en 1992 fueron liderados por Naciones Unidas y pusieron fin a uno de los conflictos más sangrientos de América Latina, que dejó más de 75,000 muertos. Nueva York se alista para el juicio por narcotráfico contra el exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, y el más importante desde el juicio contra el Chapo Guzmán en 2019. Este es el funcionario mexicano de más alto rango en ser juzgado en una extensa persecución de Estados Unidos contra narcotraficantes y su complicidad con distintos gobiernos de América. Los fiscales acusan a García Luna de aceptar millonarios sobornos para permitir que el cartel de Sinaloa enviara toneladas de droga a territorio estadounidense entre 2001 y 2012. La periodista de investigación cubano-mexicana Penilei Ramírez, quien ha seguido el caso durante años, explicó cuál es la importancia de este juicio. Cómo este hombre, que venía de un origen humilde, creció en una familia humilde, siempre trabajó como funcionario público, salió del gobierno como millonario. Parte de lo que va a responder este juicio es cómo lo logró y, por supuesto, la acusación que hay por parte de la Fiscalía es que lo logró recibiendo sobornos multimillonarios del cártel de Sinaloa para ayudarlos a traficar más de 50 toneladas de cocaína. A mí me parece que el juicio no ha recibido la atención que merece en Estados Unidos y en la prensa en inglés en Estados Unidos, y creo que es principalmente porque no se ha hablado lo suficiente de lo que para mí es el ángulo más importante de esta historia, que es cuánto sabía la DEA de las supuestas actividades criminales de García Luna y cuándo lo supo. Los extremos climáticos tienen en emergencia a 2 estados de Estados Unidos. Primero, el presidente Joe Biden declaró la alerta para California el sábado por las tormentas que han dejado al menos 19 personas muertas desde diciembre, y hoy el mandatario decretó la emergencia para Alabama por los tornados. Entre inundaciones y tornados están los estados de California y Alabama en Estados Unidos. Los habitantes de Prattville, en cercanías de Montgomery, recogen los escombros que han dejado los destructivos vientos. Su casa ya había sido devastada en un tornado anterior. La primera vez que nos golpeó fue el tornado F1, pero solo se llevó la casa. Eso fue malo, pero todavía tenía mi negocio, todavía podía ir a trabajar. Esta vez, tan pronto como salí y caminé alrededor, vi la tienda y todos mis camiones de trabajo y herramientas desaparecidas. Al menos 6 personas murieron el jueves en el centro de ese estado sureño a causa de las tormentas eléctricas y uno de los tornados que azotaron la región. A mí me parece raro que esto ocurra más en invierno.
Esta no es la típica temporada de tornados, así que supongo que mi mayor problema es el hecho de que parece estar ocurriendo más a menudo fuera de temporada. Mientras, en California, lluvia, fuertes vientos e inundaciones han azotado el estado desde el 26 de diciembre. Caitlin dice que no estaba preparada para que el agua subiera tanto. En estado de shock, porque a pesar de que nos preparamos para ello, no nos preparamos para que llegue tan alto como lo hizo, por lo que fue más lío, más destrucción. Casi 23,000 hogares y negocios se quedaron sin electricidad el sábado. En los dos estados, el presidente Biden decretó el estado de emergencia para ayudar a los habitantes con la crisis, agilizando el envío de ayudas federales. El sistema meteorológico da una luz de esperanza y dice que el clima cederá la próxima semana. Pasamos a Ucrania. A 30 subió el número de muertos por el ataque contra un edificio residencial en la ciudad de Dnipro y por el que el gobierno ucraniano culpa a Rusia. Se trata del siniestro más mortífero para civiles en varios meses. Así lo explica desde Ucrania nuestra enviada especial Catalina Gómez Ángel. Ha caído la noche en Ucrania y a esta hora continúan la búsqueda de sobrevivientes en ese edificio residencial de la ciudad de Dnipro, que fue atacada ayer durante ese ataque con misiles masivos llevado a cabo por el gobierno de Moscú, que a propósito hoy dijo que había alcanzado todos los objetivos con ese ataque, aunque no se refirió exactamente a este edificio. Las imágenes que han quedado con este ataque tienen conmovido a los ucranianos que en las últimas semanas y meses habían visto cómo estos misiles y estos drones kamikazes alcanzaban especialmente la infraestructura eléctrica y otra infraestructura importante en el país, pero no eran ataques tan masivos a lugares habitados por civiles como el que sucedió ayer, que hace recordar otro ataque muy grande que sucedió en la ciudad de Kramatorsk, en el Donbass, donde nos encontramos esta noche, cuando en abril otro ataque dejó al menos 60 personas fallecidas y casi un centenar de heridos, de decenas y decenas de personas que en ese momento estaban allí esperando ser evacuadas de la ciudad, pero entonces los rusos negaron haber hecho este ataque, algo que no hicieron hoy. El presidente de Israel, Isaac Herzog, se pronunció sobre el descontento que ha desatado el plan de reforma al sistema judicial del primer ministro Benjamin Netanyahu. Herzog, que normalmente ejerce un papel simbólico y carece de poderes ejecutivos, dijo que estaba reuniéndose con varias figuras políticas y mediando entre las partes para evitar lo que denominó como una crisis constitucional histórica. A pesar de las críticas, Netanyahu reiteró su intención de seguir adelante con su proyecto. Y en Nepal un avión se estrelló cuando aterrizaban en el aeropuerto recién inaugurado de la ciudad turística de Pokhara. Hasta el momento las autoridades confirman que 68 de los 72 pasajeros murieron, mientras que otras 4 personas se encuentran desaparecidas. Aún no está claro qué produjo la emergencia en el vuelo. Momentos antes del desastre, ciudadanos captaron en cámara los últimos instantes del ATR-72 que perdía el control cerca de una zona residencial. Instantes después, una potente explosión. Este testigo estaba presente cerca del lugar de la peor tragedia aérea de Nepal en los últimos 30 años. Cuando el avión hizo un fuerte ruido, nos volvimos y vimos caer un árbol de bambú. Le dije a mi amigo que el avión estaba cayendo al suelo y oímos el sonido de una explosión. El avión de la compañía Yeti Airlines procedía de la capital Katmandú. Debía aterrizar en el aeropuerto local de la ciudad turística de Pokhara, en el centro del país. En él viajaban 72 personas, entre ellas 6 niños y 4 miembros de la tripulación. Las autoridades confirmaron la muerte de 68 de ellos y debido a la oscuridad se suspendieron las labores de búsqueda de los 4 restantes. El sector del transporte aéreo de este país ha experimentado un auge en los últimos años, pero la falta de formación del personal y el mantenimiento deficiente de las naves hacen que el peligro sea una constante en Nepal. El país carece de la infraestructura necesaria para ofrecer previsiones meteorológicas precisas, sobre todo en las zonas remotas y de difícil acceso. La Unión Europea prohibió a las aerolíneas nepalíes de su espacio aéreo por motivos de seguridad desde 2013. Hasta aquí este informativo en France 24. Los invitamos a que continúen con toda nuestra programación.